en ese momento, porque después seguimos y vemos que Pedro y Pablo discuten en Antioquía porque Pedro, ante algunos enviados de Santiago, se aparta y deja de comer con los gentiles en la misma mesa, ¿no? Y entonces Pablo es cuando le llama la atención a Pedro y cuando decide irse, abandona Antioquía y emprende la misión por su cuenta. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues parece que cuando vuelven a Antioquía y siguen con las costumbres que habían tenido y sin pedir que los gentiles entraran, hicieran la circuncisión o siguieran la Torá, y compartían incluso las mesas, pero llega gente de Jerusalén, probablemente del grupo de Santiago, que era un tanto más estricto respecto a la ley, y empiezan pues a decirle a Pedro, no se puede comer juntos. Una cosa es que a los judíos, a los gentiles que se hacen seguidores de Jesús no se les pida la circuncisión, y otra cosa es que a los judíos seguidores de Jesús se les libere de cumplir la ley, se les libere, y por lo tanto no podéis comer con ellos porque caeríais en impureza. Eso sería pues el problema que pusieron los que llegaron de Jerusalén, algunos grupos de Jerusalén, que interpretaban la asamblea, o lo que había dicho la asamblea, de esta forma. Entonces parece que Pedro o Santiago, que es lo que le ponen ahí en Hechos, deciden que en principio se suele poner Pedro. ¿Por qué? Pues porque las tradiciones de Pedro que se sitúan en Antioquía son unas tradiciones como de consenso, de mediación, y se alude a Pedro para darles legitimidad. Y entonces sería en este momento en el que surge el conflicto entre Pedro y Pablo, o cuando llegan los de Jerusalén y ven a Pedro que está comiendo, que es judío y que está comiendo con los gentiles, es decir, que no guarda tampoco él las reglas de pureza, es cuando surge el conflicto, y para que puedan convivir dicen, bueno, pues que los judíos, que los no judíos, por lo menos sigan los principios noáticos. Pero es entonces cuando Pablo dice, ni hablar, de a lo que hemos quedado en la asamblea de Jerusalén, que decimos nosotros la misa. Esto hemos quedado y esto hay que cumplirlo. Yo no acepto que ahora se venga con medias tintas, bueno, no todo, pero algo sí, porque aquí nos estamos jugando, él vio que se estaba jugando algo, que era la apertura de la salvación más allá de las barreras étnicas y más allá pues de la ley. Es decir, que si no se aceptaba o se ponía estos mínimos principios enóticos a los gentiles, en realidad se estaba dejando sin efecto en la muerte de Jesús. Es decir, si en su teología habían visto que la muerte de Jesús era el sustituto de todo el sistema ritual del templo, y ahora aceptaban esto, para Pablo esto era una marcha atrás, era un ceder en algo que él consideraba esencial, porque para él veía que tenía una importancia fundamental en ese punto teológico y en esa importancia que se daba a la muerte de Cristo en la teología de los seguidores de Cristo helenistas, de los judíos helenistas seguidores de Cristo. Y es entonces, cuando se opone a Pedro, porque ha cedido, es decir, porque tiene miedo y ha dejado de comer con los gentiles, y decide irse de Antioquía, abandonar Antioquía y empezar algo nuevo. Deja incluso a Bernabé, porque parece que Bernabé pues es más de la posición esta un poco irénica, pues bueno, vamos a ver que los gentiles hagan esto
sigan los principios noáticos. Bueno, pues los judíos no podemos dejar. ¿Por qué las comidas? Porque, claro, el tema de las comidas es muy importante. El tema no se come con cualquier persona. Los judíos no comían con cualquier persona. Entonces, el comer con alguien ya estaba implicando una relación, una identidad, y por eso el tema de las comidas el tema de las mesas era tan importante. Pero también para Pablo, porque Jesús lo que hace, cómo simboliza que la salvación es ofrecida a todo el mundo y que esa salvación lo que quiere es incluir, no excluir, comiendo con todo el mundo. Es verdad que Jesús solamente come con judíos, pero con judíos que estaban separados del grueso de otros, es decir, con aquellos que no eran impuros ritualmente, etc. Es decir, que incluyen, ¿no? Por eso también Pablo ve que en el tema de las comidas entre judíos y gentiles es un símbolo en el que no puede pasar. Es un símbolo de una realidad muy importante y que él, diríamos, estaría traicionando su conciencia si pasa esto, ¿no? Es por eso por lo que se enfrenta con Pedro y es por eso por lo que decide, bueno, pues si la mayoría de la comunidad está dispuesta a seguir en esta línea, yo me voy. Y se va, comienza una misión independiente. Es lo que llama no construir sobre cimientos ajenos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues que va a ir a los gentiles directamente. No va a ir ya a los judíos helenistas, sino que se va a dirigir a los gentiles. Y comienza una misión, comienza una estrategia que va a ser sumamente fecunda. Ahí se ven, seguro que lo conocen, claro, porque aparte de que está en la Biblia de Jerusalén, el mapa de los 3 viajes de Pablo. El primero lo hace con Bernabé desde Antioquía, y luego ya, bueno, pues va mucho más lejos, incluso, digamos que, bueno, incluso pasa a lo que hoy es Europa, ¿no? Cuando pasa a Grecia, ahí vemos pues los viajes de Pablo, el segundo, el tercero y el viaje que hace. Es interesante en esa estrategia que va a tomar Pablo para llevar el cristianismo. Estamos todavía antes del 70, que su estrategia va a ser ir a las grandes ciudades del imperio. ¿Por qué? En principio porque en las ciudades del imperio se hablaba griego y en los pueblos se hablaban diferentes idiomas. Fíjense lo que es hoy Turquía, que era Anatolia, la península de Anatolia. Bueno, pues ahí se hablaban muchísimos dialectos que no podía ni tan siquiera entender. Y además va a seguir las vías que existían en ese momento. En ese momento existían como también grandes autopistas, ¿no? Algunas que subían de Alejandría pues hasta Antioquía de Pisidia, hasta Antioquía de Siria, Damasco, que no se ve porque pilla más a la derecha, a mi derecha, a su izquierda, que iba hasta Éfeso, que pasaba por Filipo y Tesalónica y llegaba hasta Roma. Es decir, que había unas grandes autopistas. Y a la vera de esas autopistas, más o menos, digamos, era donde se ponían las grandes ciudades, ¿no? Y en esas grandes ciudades era donde se movía pues la gente, la cultura, las ideas, por donde llegaban religiones del este y también por donde llegó el cristianismo, ¿no? Como también un culto pues oriental. Y ahí además era donde se podía, digamos, sobrevivir, trabajar, etc. Y esto va a ser una de las grandes elecciones que hace Pablo, ¿no? Además de esto, Pablo
va a comenzar va a elegir como 3 plataformas para extender el mensaje, para llevar el mensaje del Evangelio. Pablo sale de Antioquía, deja Bernabé, cambia de compañeros, se va con Silas y con Timoteo, y como he dicho, pues usan esas vías romanas, ¿no? Vuelve a visitar las comunidades que ya había visitado en el primer viaje, y después comienza algo nuevo. Pablo visita las comunidades varias veces, porque claro, se formaba una comunidad y las dejaba allí. Entonces eran comunidades pues que habían aprendido algo, pero no todo. Eran comunidades pues débiles en la fe. ¿En qué era esto? Tenían que ir buscando, ¿no? Y por eso también escribe cartas. Era una forma de establecer lazos con él y entre las comunidades, y además de solucionar problemas. En las cartas de Pablo no podemos encontrar un tratado sistemático de teología, porque Pablo lo que le interesa es solucionar problemas que van surgiendo. Esto es muy importante a la hora de leer las cartas de Pablo, ¿no? Normalmente cuando en la liturgia se lee, en las lecturas se lee el Evangelio, se lee una carta de Pablo y después en el Antiguo Testamento la carta de Pablo y después el Evangelio, ¿no? Y en las cartas pues se suelen coger trocitos. A mí me maravilla porque claro, el trocito de la carta de Pablo pues puede aludir a tirios y a troyanos. ¿A qué va? ¿No? El contexto de las cartas de Pablo es muy importante, lo que está diciendo Pablo, y además pensar que se está refiriendo a que no intenta, digamos, sentar cátedra para todos los lugares en todos los momentos, sino que intenta dar una solución a ese problema, ¿no? Y eso hay que tenerlo presente. Bueno, esto de que hay una diferencia entre Pablo y Lucas en Hechos, pues ya lo hemos visto, porque Hechos tiene una visión teológica y porque muchas veces es irénico y porque le interesa como pulir un poco o limar un poco los problemas que pudo haber en esos inicios del cristianismo, que no fueron pocos. Entonces, Pablo no va a las sinagogas, ese es el cambio de estrategia. No va a las sinagogas como había hecho en el primer viaje. Las sinagogas, como judíos helenistas que eran sus lugares de acogida, digamos. Cuando un judío iba a otra ciudad, sabía que podía ir a las comunidades judías, sabía que podía ir a las sinagogas judías, y allí iba a tener, bueno, pues una plataforma, iba a tener ayuda, iba a tener contactos. Bueno, Pablo opta por este cambio de estrategia y deja de ir a las sinagogas y empieza a utilizar otras plataformas. ¿Qué plataformas? Una, las asociaciones, la eclesía de la ciudad, y otra, la casa, ¿no? Van a ser. Entonces, lo que vemos pues es que estas plataformas son plataformas, diríamos, civiles, ¿no? Y como dije el otro día, toda la nomenclatura que se utiliza, todos los nombres, todos los cargos, están aludiendo precisamente al ámbito civil, no al ámbito religioso. Esta primera en la estrategia de Pablo es que cuando él era tejedor de tiendas, lo dice, entonces cuando va a una ciudad lo que va a hacer es subsistir trabajando con sus manos, algo que lo dice en algunas cartas como una medalla, se pone una medalla, ¿no? En fin, yo podría hacer que las comunidades me sostuvieran, pero lo que hago es que trabajo con mis manos, ¿no? Y entonces, ¿para eso qué hace? Pues entra en contacto con aquellos que son de su mismo oficio. Por eso conoce a Prisca y Aquila, que también parece que eran tejedores de tienda, ¿no?
Y también el tema de las asociaciones voluntarias. Las asociaciones voluntarias eran grupos de personas que se asociaban para tener una plataforma, ¿no? Para tener un apoyo. Eran como los gremios medievales, como los sindicatos actuales, salvando las distancias, ¿no? Entonces pagaban un tanto, tenían unos cargos que elegían ellos, un tesorero, un presidente, se reunían, hacían una comida, comían vino y carne, y bueno, tenían también una seguridad de que los iban a enterrar. Esto eran las asociaciones voluntarias. Y en estas asociaciones voluntarias también se establecían pues lazos de relación, contactos, se cogían, claro, trabajos, pues era como una red social donde los que trabajaban en lo mismo pues se daban información, se establecían o se daban contactos. Bien, pues esta es una de las plataformas que Pablo va a utilizar. En la primera Tesalonicenses, que es una de las primeras cartas de Pablo, parece que se está dirigiendo a una comunidad que está, si no está en una asociación voluntaria, o por lo menos parece que está estructurada, muy estructurada, o que tiene mucho que ver con las asociaciones voluntarias. Es importante porque esto, claro, Celso, un escritor del siglo II, cuando habla del cristianismo y cuando pues empieza lo critica, lo recoge Orígenes en su obra, una de las cosas que dice es esta, ahí ven la cita, ¿no? Vemos que estos que despliegan su enseñanza en los mercados y que van por ahí como mendigos, nunca entrarían en una reunión de hombres inteligentes, pero en cualquier lugar que ven muchachos adolescentes, esclavos, allí van. Están en casas privadas, vemos también, en casas privadas vemos también tejedores de lana, zapateros, limpiadores, y con ellos algunas mujeres. Es decir, que aquí nos está diciendo, bueno, que los lugares de trabajo también fueron esos lugares que se aprovechaban para hablar de la buena noticia del Evangelio. Fue pues una estrategia que tuvo Pablo, ¿no? En los barrios gremiales, los talleres de los artesanos, las tiendas donde se trabajaba, donde se atendía a los clientes, etc. Esto también, esas tiendas pudieron ser lugar de reuniones. Se va a una asociación voluntaria, se establecen lazos, se habla también en el lugar donde se trabaja. Los mismos lugares de trabajo pueden ser lugares de reunión de los que están convencidos ya del mensaje, ¿no? Es decir, que eso es todo un ámbito. Ahí ven un dibujo de una reconstrucción de lo que era una ínsula de pisos. Es decir, no todas las casas eran villas, eran también de este otro tipo. Entonces, yo creo que se han hecho, los dibujos están sobre los descubrimientos arqueológicos de Roma y de otros lugares, cómo eran. Podían ser de varios pisos, probablemente el piso, después del piso bajo, el piso superior era un lugar, solían ser pisos buenos, importantes, de gente con dinero, pero los pisos de arriba, diríamos, en España serían las buhardillas, eran pues de gente con pocos recursos, de gente trabajadora. Algunos incluso vivían en las tabernas. ¿Qué eran las tabernas? Pues eran, esto que se ve en el otro, aquí, eran tiendas, que eran locales de esas casas, a veces en las villas también podía haber, que se abrían al exterior, que allí se ponía un pequeño negocio, podía ser o pues de un constructor de tiendas, de un tejedor de tiendas, o de un zapatero, o de alguien que vendía comida caliente. Y algunas veces esa taberna, esa tienda, tenía en el piso superior, ahí se ve, no sé si lo ven bien, pero se ve como una escalera que sube al piso, a una entreplanta. Y ahí es donde dormían los que tenían la tienda muchas veces.
Bueno, se piensa que también en algunas de estas son donde se pudieron reunir algunas de estas comunidades que Pablo va a convertir. Esta sería una casa maravilla, una reconstrucción que hay en España de una villa romana sobre los restos arqueológicos que se han encontrado. Entonces, por una parte, decíamos que la estrategia era las asociaciones voluntarias, los lugares de trabajo, otro es la eclesía de la ciudad, otro es la casa. ¿Qué es esto de la eclesía de las asociaciones voluntarias? La eclesía de la ciudad. Dice que, bueno, esta idea de la eclesía es como la reunión de todas esas pequeñas células, digamos, casas de creyentes, o que se reunían todas juntas. Entonces, esa idea de ese nombre de eclesía, que es asamblea, quiere decir asamblea, pues puede tener dos orígenes. Puede ser un origen más judío o ambos también, probablemente ambos. La Kehal Yahvé, que designaba todo el pueblo elegido de Dios y que en la 70 se traduce por sinagoga, y también, sin embargo, puede estar muy influido por el uso, precisamente el uso por las eclesías que existían en las ciudades helenistas, que eran las asambleas de los ciudadanos. Pero esas asambleas de los ciudadanos eran unas asambleas. ¿A quién iba a las asambleas? ¿Quién componía las asambleas de las ciudades helenistas? Pues los ciudadanos varones libres, con lo cual vemos que cuando Pablo utiliza este término para referirse a la iglesia, de ahí viene iglesia, de la iglesia de la ciudad de Éfeso, por ejemplo, se está refiriendo a la iglesia de la ciudad de Éfeso, o a la iglesia que está en la casa de no sé quién. Es esa reunión de creyentes. Pero Pablo, al utilizar este término que es civil, lo amplía, porque en realidad para Pablo entran allí también las mujeres, los esclavos y los niños, que eran parte de esas iglesias domésticas, que eran parte de esas pequeñas comunidades. Iglesias domésticas también se llaman, como veremos después, de cada una de las ciudades. Nos damos cuenta de que esto que a nosotros nos parece evidente o puede no extrañarnos, si nos paramos un poco, tiene una importancia grande. ¿Por qué? Porque fíjense que se utiliza para referirse al conjunto de los creyentes en Cristo en una ciudad el término eclesía, iglesia, pero que está haciendo alusión a esa reunión de ciudadanos libres que deciden los asuntos comunes en una ciudad. Y es el término, la imagen que se asume para referirse a la comunidad de creyentes en Cristo de una ciudad, que estaba compuesta por mujeres, por niños, por esclavos, por varones, que podían ser ciudadanos, pero que en un principio mayoritariamente no eran ciudadanos, eran extranjeros residentes que llegaban a esa ciudad y que buscaban allí trabajo. También había algunos ciudadanos. Es una terminología política, pues, que es referente fundamental en la identidad de las comunidades paulinas. Cuando se dice, bueno, claro, esto lo que está dando es una identidad, y además lo que muestra es una consideración de todos los que forman esa iglesia. En las asambleas de las ciudades helenistas no podían entrar las mujeres, eran solo de ciudadanos libres, como he dicho, mucho menos esclavos y niños, pero en el caso de las eclesías cristianas sí que todos forman parte de esa asamblea. Imagínense
cómo se sentiría ese grupo de creyentes en Cristo cuando se les denominaba y se autodenominaban: somos la asamblea cristiana de esta ciudad. Bueno, y la tercera plataforma que utiliza Pablo es la casa familia, la casa familia, la oikos oiki, que es otro modelo que influye en la creación de las comunidades paulinas. La familia entendida como, digamos, una unidad afectiva y de producción. ¿Qué quiere decir? Que en la casa familia se entendía como casa familia, porque los términos se pueden utilizar tanto para el lugar físico como para los que viven dentro, pero el grupo de parentesco que vive dentro era un grupo diferente a lo que nosotros podemos imaginar cuando hablamos de familia, ¿no? Pues aquí vuelvo otra vez a decir que efectivamente una familia, a ver, sí, soy consciente de que tanto para ustedes como para mí, como española, tenemos en el imaginario un tipo de familia que puede ser una familia extensa, con varias generaciones viviendo juntas. Esto se acerca más al estilo mediterráneo que lo que en Europa del centro, del norte o en Estados Unidos de América del Norte pues puede entenderse por familia, que es casi el padre y la madre económicamente o aportaban económicamente a esa familia. Efectivamente, claro que había relaciones de afectividad en diferente grado, porque, bueno, y también dependiendo de cómo fuera de grande la familia, porque es cierto que la familia podía ser una familia extensa, aquellas que vivían en las villas eran muy grandes, con muchos, pues podían ser el padre, los hijos, la esposa, familiares, esclavos, gente que dependía, que igual no vivía en la casa, pero eran clientes o eran relaciones comerciales que eran, bueno, pues que les tocaba de cerca, en fin, el personaje podía ser patrono de alguien, y entonces esos también entraban en esa consideración de la familia, ¿no? Podían ser más pequeñas, podían ser de pocos miembros, del padre, la madre, de los hijos, no podían vivir con otras generaciones, pero siempre lo tenían. Eso era como una falta, como algo que se había quebrado, no era el ideal. Podían tener incluso pues un ayudante en la tienda o podían tener otros contactos. Es decir, que las familias no eran exactamente lo que nosotros pensamos que es una familia, o lo que en el mundo occidental más moderno se está imponiendo como lo que es una familia, sino que era una relación, una realidad más compleja. Incluso pues no todo el mundo que tenía un hijo era considerado padre de ese hijo, aunque esto nos pueda, o madre de ese hijo, esto nos pueda extrañar. ¿Por qué? Porque si uno era esclavo de una casa, los hijos que tuviera eran del dueño, eran propiedad del dueño, que los podía vender, los podía dar, etc., ¿no? Ser genitor de alguien o progenitor de alguien no suponía tener una autoridad sobre ese alguien, dependía también de otras circunstancias, ¿no? Por lo tanto, bueno, y además la mujer no pertenecía jurídicamente a la familia del marido, sino a su familia. Si se separaban los hijos, se quedaban en la familia del marido. Bueno, esto ya nos ayuda pues a ver que el tema de la casa familia o de la familia es más importante. Cuando se habla ahora algunas veces de que la familia es la iglesia doméstica, utilizando esta terminología de Pablo y del cristianismo primitivo, pues en realidad
no se puede, no es cierta, porque en nuestras familias actuales no es la domus ecclesiae, la familia doméstica del principio, ¿no? La casa familia era parte pues, de una red amplia de relaciones en la que entraba el patronazgo y el clientelismo, que era algo propio en una comunidad, en lo que se llama, una domus ecclesiae, una iglesia doméstica. Y en su casa pues tenían esas reuniones de la comunidad donde se contaban las tradiciones de Jesús. Luego veremos un poco la vida de esas comunidades. Pero cuando se tenían que reunir todas las comunidades de una ciudad, no eran como nuestras parroquias actuales, bueno, por lo menos las de Bilbao, que pueden ser pues medio, o como nuestras diócesis, que puede ser todavía que haya un montón de gente, ¿no? No, eran comunidades mucho más pequeñas de acuerdo a las capacidades de las casas, ¿no? Y de los lugares de reunión. Entonces, cuando se reunían todas, y se solían reunir, a veces se dice que para celebrar la cena del Señor se reunían todas juntas, pues ¿dónde lo hacían? Pues tenían varias opciones. Una, si alguien tenía una casa lo suficientemente grande como la que hemos visto, una villa, pues se reunían allí. Y si no, se podían alquilar locales, porque existían locales para alquilar, para que las asociaciones, por ejemplo, voluntarias, las asociaciones de zapateros o las asociaciones de lo que fuera, alquilaran un local donde reunirse, donde llevar las reuniones, donde comer, pues tenían también comedores, triclinios, e incluso tenían pequeños altares donde antes de reunirse solían dar culto a sus dioses, a sus diferentes dioses. Por eso, desde fuera, los cristianos podían ser vistos como una asociación voluntaria, ¿no? Porque, claro, lo que hacían era esto: se reunían, daban culto a su Dios, comían, recordaban la cena del Señor, ¿no? Claro, lo que recordaban pues era un poco más peligroso que lo que hacían otras asociaciones voluntarias, que otros cultos. Había asociaciones voluntarias que también eran cultuales, es decir, que se reunían para dar culto a algo o para honrar la memoria de algún muerto que había dejado dinero lo suficiente para que se cuidaran sus tumbas, se hiciera memoria, ¿no? Y entonces eran cultos. Algunos se hacían en las casas, por eso eran cultos domésticos. Y esto a veces podían también los cristianos que se reunían en una casa pues ser vistos así, ¿eh? Pero esto de que la casa familia era el lugar, era una de las plataformas de Pablo, no quiere decir que la religión de Pablo fuera una religión privada, es decir, que no tuviera más trascendencia, sino que ciertamente sí tenía trascendencia en la ciudad, porque las casas no eran lugares que fueran simplemente lugares privados, como pueden ser nuestras casas, o más actualmente, ¿no? Sino que la casa es un espacio doméstico, pero tiene una importancia política en ese momento, ¿no? La ciudad era la casa de las casas, la familia de las familias. Cuando se habla de los padres de la patria, nos está empleando una terminología también familiar, porque se aplicaba precisamente también a ese otro ámbito, puesto que la familia se consideraba como el núcleo del Estado. Lo que sucediera en las casas, el orden de las casas, era importante para el orden de las ciudades. Por lo tanto, lo que sucedía en las casas tenía una trascendencia política también. Estoy utilizando política en el sentido de polis, de algo que es común. No estoy utilizando político en el sentido de partidismo o partidos como podemos tener en nuestro imaginario, sino en el sentido de polis, de ciudad, de algo que, bueno, es de todos, que se gobierna, etc. En ese sentido,
Y de esto hay muchos textos que nos hablan de esta interrelación entre la casa y la polis, y la ciudad. ¿A qué viene esto? Pues para hacernos ver que esta estrategia de Pablo, que va a utilizar las casas, y este cristianismo, este mensaje de Jesús, este evangelio, que va a ir conformando iglesias domésticas, que se meten en las casas y que las va a transformar, pues tiene una incidencia política también. Una incidencia política que vemos en las cartas de Pablo, lo vemos como tiene problemas con algunos dirigentes, digamos, de la ciudad. En Éfeso, por ejemplo, pues también porque mezcla esto de las asociaciones voluntarias y la casa, y porque la casa, como digo, tiene esa trascendencia política. Pero en esta línea también está el Evangelio está la carta de Santiago, está el Evangelio de Tomás, y incluso algunos ponen al Evangelio de Mateo porque es más judío-cristiano, pero veremos que se puede poner en otros lugares. De todas formas, estos grupos, esta catalogación de 4 tradiciones, que las voy a decir, pero sin más, tienen problemas, porque cuando se trata de sistematizar tanto y de hacer tantas cuadrículas y meter ahí las cosas, pues te puedes equivocar, porque a veces, pues son un poco, los límites están un poco más dudosos. La segunda sería el pagano cristianismo, es decir, aquel cristianismo que salió con los helenistas y con Pablo y que pues se extendió. La tercera sería tradiciones de síntesis que intentan recoger las dos tradiciones. Aquí estarían Lucas y Hechos y Mateo, por ejemplo, porque Mateo recoge lo judío, pero también de alguna forma y se abre a lo gentil, ¿no? Y después se suele poner la tradición joánica, que en parte como algo propio, porque realmente es bastante característica y además porque se escribe mucho después y tiene un proceso de formación grande, pero también es cierto que en la tradición en la tradición joánica, podemos ver elementos judíos muy fuertes y también otras reflexiones del judaísmo helenista. Bien, estas serían las 4 tradiciones, pero a mí me interesa, vamos a volver lo que son a esos 3 evangelios, que es en lo que se consolida esta mirada hacia atrás. Como ven, pues el evangelio de Marcos tiene que afrontar que la parusía más la guerra, ¿no? Pues se retrasa, y por lo tanto hay una duda sobre pero entonces en realidad fue Jesús el Mesías, porque vamos a ver, no llega la parusía, no llega la vuelta de Jesús. La guerra ha destruido aquí todo Jerusalén, el templo. ¿Qué es lo que pasa con Jesús, ¿no? Y bueno, es entonces cuando se toma se mira otra vez a la tradición de Jesús, y Marcos va a subrayar mucho esa, digamos, forma de ver a Jesús, o el mesianismo de Jesús, que es pues contracultural en ese sentido, porque proponer un Mesías que acaba en la cruz, un Mesías que en lugar de imponerse, de ser prepotente o de vencer por las armas, como era el tipo de mesianismo davídico que pensaban, es un Mesías, se propone un nombre que tenía un contenido X, ¿no? Más bien de Mesías davídico, de Mesías guerrero, pero se le da ese nombre a Jesús, que en realidad es todo lo contrario. Es como una forma de desestabilizar las imágenes, ¿no? Y pensar, a ver, Jesús es Mesías, pero es un Mesías que realiza con unos métodos totalmente contraculturales, contra lo esperado también, ese mesianismo, ¿no? Más en la línea de es un Mesías que muere en la cruz, es un Mesías
que no se impone, que no es prepotente, que no utiliza la violencia, y que esto es lo que al final efectivamente le lleva a la cruz, pero efectivamente Dios lo ha resucitado. Dios ha reivindicado esta forma de ser Mesías de Jesús y ha dicho que sí a su obra y a su vida. Entonces, bueno, Mateo está mirando hacia atrás, ¿no? Está resolviendo ese problema del mesianismo y de que la parusía se está retrasando, y bueno, esa confianza de que nadie sabe, el capítulo 13 de Marcos, ¿no?, en el que parece que se alude a la destrucción de Jerusalén, nadie sabe el día ni la hora, ni tan siquiera el Hijo del Hombre sabe el día ni la hora en que Dios va a actuar, va a traer ya el reino de Dios, va a traer su salvación de forma definitiva. Y Marcos, que lo veremos después, recoge la enseñanza de Jesús de una forma bastante radical en sus enseñanzas y en sus valores, como veremos después, para la vida de los primeros cristianos. Lo veremos en el caso de, de la conducta que había que seguir respecto a la familia o respecto a las casas. Mateo, hay una discusión por la identidad judía, con la sinagoga farisea. Mateo y Lucas son un poco posteriores, serán, bueno, a veces se dice, esto suele cambiar, pero entre el 80 y el 90, o entre el 80 y el 95, 85, 95, son un poco posteriores a Marcos. Marcos parece que se escribe inmediatamente de la guerra, ¿no? Y Mateo y Lucas se escriben algo después. En todos ellos, también en Marcos, se ve ese problema que hemos visto antes de quién es judío, este que veíamos ahí, ¿no?, de las tensiones por la identidad judía, ¿no?, que vemos aquí. Bueno, pues en Mateo y en Marcos también se ve, y también en Juan veremos, que se da de forma fuerte, porque todas sabemos que en los evangelios hay una discusión, siempre hay discusiones muy fuertes de Jesús con los fariseos, ¿no?, sobre la ley. Pero es una proyección, sin decir que Jesús no tuvo controversias con algunos maestros de la ley o con algunos y con los dirigentes religiosos, que se los tuvo, pero esto ya de con los fariseos y sobre cuestiones tanto de interpretación de la ley, también es cierto que son una proyección de este momento, de la época de post-70, sobre la identidad judía, sobre quién es judío y sobre cuál es la interpretación de la ley judía. ¿Por qué? Porque en esa situación desastrosa que había quedado el judaísmo tras el 70, surgen como dos grupos que pretenden tener la clave de la identidad judía, pero que esa clave la dan desde diferentes posiciones.